Y de momento hablamos de Alessandro Barico y Seda. Y Seda, sí, sí, se ha convertido ya en un auténtico clásico. Yo lo leí ahora unos 20 años, recién entrado en la FNAC, lo descubrí y lo leí. Lleva ya creo que unas 40 ediciones aquí solo en España, ¿no? Es un libro estupendo y se ha convertido, como digo, en un clásico ya de la literatura italiana y de la literatura europea, sí. No sé si lo habréis leído. Yo no, y me lo regalaron y tal, pero siempre le he tenido aversión. Sí, pues no sé por qué. Esas cosas que pillas una manía irracional a algo. Digo, Seda, Seda. Sí. Pues a mí sí, lo leí hace unos 20 años, me gustó. Pero como me vas a convencer ahora, lo pillaré, intentaré buscarlo. Sí, muy recomendable, sí. Lo he releído esta semana también para volver a recuperar ideas y tal, y me ha seguido pareciendo un libro estupendo. Sí. Alessandro Barico yo creo que es de sobra conocido por todos, no es un escritor italiano, nacido en Turín en 1958, clase media, católica, serio. Él dice que los turineses son muy serios, su familia era muy seria, y él accedió a la literatura un poco para evitar esta seriedad que le envolvía, ¿no? Estudió filosofía y después de acabar filosofía, para ganarse la vida, dedicó más o menos 10 años a escribir de todo menos ficción. Escribía guiones, escribía publicidad, escribía prospectos de electrodomésticos, escribía discursos para políticos. Eso sí que es duro, ¿eh? Lo de los prospectos de electrodomésticos. Yo a veces pienso, ¿quién leches escribe eso? Pues Barico lo hacía. Vale. Entonces, durante 10 años se ganó la vida escribiendo de todo menos ficción. Decidió empezar a escribir ficción, escribió ya en el año 91 Tierras de Cristal, que fue su primera novela y ya impactó, fue muy premiada. Le siguió Océano Mar, que yo creo que es su mejor libro. A mí me fascina Seda, pero me gusta más Océano Mar. Fantástico libro, sí. Y a partir de ahí empezó a escribir ficción, empezó a escribir ensayos, creó una escuela de escritura que aún se mantiene, que es la escuela Holden, porque a él le gusta mucho Salinger y bautizó a la novela con el nombre de Holden Caulfield, ¿no? El protagonista de Guardián del Centeno. Creó también un programa televisivo de literatura, Pickwick, de mucho éxito también en Italia, pero fundamentalmente se dedicó a escribir sobre todo ficción, aunque también algunos ensayos interesantes, ¿no? También han hecho películas. Mon, seguro que las has visto. ¿Has visto Seda? No la he visto, no he tenido oportunidad. ¿Y la versión cinematográfica? Yo la película leer el libro primero. ¿La ha visto alguien? No. ¿Seda? La película, Seda. Sí, y Novecento, la del pianista... Novecento, la de Bertolucci. No. La leyenda de... Del pianista del océano, que es la versión cinematográfica de Novecento. Creo que el protagonista es Philip Roth, la música es de Morricone. No, Philip Roth es el autor, es el... No, Tim Roth, el protagonista, sí, exacto. Sí. Pues ese es muy recomendable y creo que dicen que Tim Roth hace en esa película uno de sus mejores papeles, ¿no? Es una novela corta, tiene 125 páginas, 65 capítulos, por lo tanto los capítulos también son muy cortitos. A veces parece una novela, no una novela cortita, a veces parece una fábula, a veces parece un cuento largo, a veces parece un libro de viajes, pero no lo es, a veces parece una novela romántica, tampoco lo es. Barico dice que no es una novela romántica, que trata de pasiones y dolores que no tienen nombre y que él necesitó escribir una historia para hablar de esos dolores y esas pasiones que no tienen nombre, que una novela romántica no le hubiera valido la pena escribirla, aunque en el fondo también es una gran historia de amor, ¿no? Dice que la humanidad, los hombres desde siempre, aquello que no saben nombrar, lo dicen a través de una historia, ¿no? El argumento es sencillo, la historia es una historia ambientada en el siglo XIX, arranca en 1861. El mismo Barico dice, por aquel entonces Flaubert estaba escribiendo Salambó, por aquel entonces Lincoln estaba en plena guerra de secesión, por aquel entonces aún no había luz eléctrica en las casas. Pues arranca aquí, en 1861. Y cuenta la historia de Jean Cour, un francés que vive en un pequeño pueblo francés que se dedica a la compra-venta de gusanos de seda. En un momento dado, una epidemia arrasa los huevos de gusano de seda provenientes de África y necesita abrir mercados. Y le propone un amigo viajar a Japón. Viajar a Japón porque allí se producen unos gusanos de seda de gran calidad, pero para ello tiene que atravesar medio mundo. En aquel entonces viajar a Japón era viajar a la otra parte del mundo, al final del mundo. Hace una serie de viajes a Japón, 4 en concreto, vuelve con unos huevos de excelente calidad, pero vuelve también enamorado
de una de las amantes de un daimyo, señor feudal japonés de la época. Este enamoramiento cambia su vida y entonces deja de ser un hombre que observaba su vida para empezar a ser un hombre que vivía su vida, ¿no? El propio narrador, que es un narrador en tercera persona, lo cuenta, ¿no? Dejó de observar su vida y empezó a vivirla. Claro, la situación en Japón en esa época es un poco particular. Recordemos que Japón prácticamente sale de la Edad Media a mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando en esta época... Y se equivocaron. Se equivocaron. Presionados por los americanos... Tendrían que haber seguido a su bola. No siguieron y creo que la remodelación Meiji se produjo en 1869, por ahí, ¿no? Abrieron sus fronteras, obligados militarmente por los americanos. Esto se ve muy bien en la película El último samurái, sí, ¿no? Como que es facilona, pero bueno, lo refleja bien, sí. Matthew Perry, el comodoro Matthew Perry, que con una flota americana obliga a los japoneses a abrir ciertos puertos del norte para comerciar con el resto del mundo. Y poco después ya abrirán sus fronteras, se occidentalizarán, ¿no? Y luego empiezan a intentar invadir Rusia, a intentar China, invadir sí Manchuria, sí. A intentar invadir las y no eran armas caritativas, que digamos, no. Bueno, si venían de donde venían, de la Edad Media, pues claro. Pero bueno, John Kurt llega allí en ese momento, ¿no? Y mantiene tratos con un daimyo, que era un señor feudal de la época. En aquel momento ahí aún iban los samuráis con las espadas. Es que eso es lo que molaba. Eso es lo que molaba. No tenía que haber renunciado a eso. Sí. Entonces, la historia en sí es muy interesante por ver la fascinación que provoca Oriente en los occidentales que lo ven por primera vez, ¿no? El silencio, la oscuridad, esa sensibilidad, ¿no? oriental. Pero lo que sobre todo sorprende más que la historia de este libro es la forma en la que está escrito. Bariko es un estilista enorme, ¿no? Es dueño de una prosa poética y simbólica, ¿no? de una gran excelencia. Él usa mucho los símbolos en esta novela de los pájaros, de las jaulas, de los lagos, del agua, ¿no? Usa frases cortas y contundentes. El ritmo lo obtiene a través de la puntuación, corta mucho con puntos suspensivos. Hay otros escritores que el ritmo lo obtienen de los fonemas, ¿no? O de los sonidos. Él lo obtiene de la puntuación, maneja perfectamente la puntuación. Por tanto, las frases son muy cortitas, le da mucho ritmo, ¿no? El lenguaje es contenido, sutil, muy envolvente, muy sugerente, evoca más que cuenta, ¿no? Él no usa el hilo de coser, usa la tijera fundamentalmente, ¿no? Los personajes están apenas esbozados, pero los conoces a fondo, a pesar de que solo son esbozos, ¿no? Repite constantemente ciertos fragmentos o ciertas frases a lo largo del libro, sobre todo en los viajes, y lo que sobre todo impresiona es la fusión que consigue entre fondo y forma, ¿no? Que es algo muy típico de la poesía, pero que también es muy típico de la prosa poética. Entonces, tú ves cómo la escritura de Bariko intenta expresar una textura, la textura de la seda, ¿no? La escritura misma es sedosa, ¿no? Es aterciopelada. Una definición, por ejemplo, que me encanta de seda, él dice, tener la seda en la mano es como tener la nada entre los dedos, ¿no? Hace muchas referencias a la seda, al tacto, a la piel, a las manos, ¿no? Y otra cosa interesante es cómo conjuga los capítulos. Tiene, como hemos dicho, 125 páginas y 65 capítulos, largos y cortos, y combina largo con corto, provocando así una cierta ondulación que asemeja a la ondulación de la seda al chocar el aire contra ella, ¿no? Por lo tanto, la comunión entre fondo y forma es muy importante en Bariko y muy sugerente, ¿no? Es una manera fantástica que tiene de escribir y que no solo lo consigue en seda, sino lo consigue en la mayoría de sus obras. El libro está repleto de un bello y sutil erotismo muy oriental. Inventa algo, David, que te interesará, porque igual no lo conoces, tú que conoces la nomenclatura sexual actual, lo que yo llamaría el postaling, que es la primera relación sexual epistolar que yo he descubierto en una obra literaria. Está muy bien. O sea, una relación sexual potente e intensa epistolar. Por carta. Por carta, que es que no lo había visto yo hasta ahora en la literatura, muy interesante, porque hay todo está teñido, sobre todo en las escenas que transcurren en Japón, de un intenso erotismo, sutil pero intenso y evocador, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que el tema fundamental, o por lo menos lo que a mí me ha hecho pensar esta novela, que es un tema que yo te propongo, David, también para otro día. Ramón, apunta. Voy, mírame. Es la nostalgia dolorosa por algo que no se ha vivido o no se ha tenido
o se ha vivido y se ha tenido de una forma, digamos, fantasmática. Eso es ahí. Hay muchos versos, caminar además. por el alambre. La Eso nostalgia de lo no es- vivido. Claro, Yo es- una vez no viví con la Kim Basinger de los 80 jugar a las casitas y tengo nostalgia. Sí. Claro, es que todos tenemos ese tipo de dolor, ¿no? El dolor por lo no vivido, el dolor Claro. por lo no hecho, o el dolor por algo que hemos hecho de forma, como digo, fantasmática, a través de un fantasma, ¿no? ¿Quién no ha fantaseado con una mujer perfecta y luego ha mirado a la suya y ha dicho, madre mía? Claro, es que imaginaos para una mujer normal lo que es competir con una fantasía perfecta, que es lo que le ocurre a la mujer de Joncourt, Hélène, que es una mujer maravillosa, pero una mujer terrena y carnal, y tiene que competir con un fantasma oriental perfecto, una mujer con la que Joncourt solo ha intercambiado miradas, con la que ni siquiera ha hablado, pero de la que se ha enamorado profundamente, y ha elaborado un fantasma perfecto que compite con su mujer. No se puede competir contra eso. Pero la mujer... Eso lo habla muy bien Daphne du Maurier en su libro Rebeca, que luego hizo una adaptación Hitchcock, y habla un poco de eso. Sí, pues no voy a descubrir, porque es una de las cosas más chulas de esta novela, es que la mujer, Hélène, consigue una solución para este problema, para Anda. ese gran problema que es enfrentar la realidad mostrenca con la perfección de la fantasía. Y logra Hélène, para digamos, calmar psicológicamente a su marido, una solución a este problema. Eso lo dejo ya para los lectores que quieran leer esta novela, descubrirlo. Cómo consigue la mujer, que era muy inteligente, que él, de alguna manera, sí pudiera vivir esta relación con su fantasma. No será una solución cutre, me disfrazo de geisha. ¿No? Vale, ¿No? menos mal. Es más inteligente Por eso, y más tal sugerente. y como estás vendiendo tú, que tienes un hocico muy afilado, tenía claro. ¿Algo más? Tienes un minuto. Nada, pues Silvia nos leerá una frase que es una conversación entre el protagonista Jean-Cour y su amigo Baldaviu, en la que le dice lo siguiente. Yo creo que es una de las claves de lo que acabo de comentar. Silvia. Es un dolor extraño. Morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Claro, que esto lo decía muy bien Serrat en la canción que dedicó a Lucía Bosé, Lucía, que decía, no hay amor más bello que el que nunca se ha tenido. Eso lo decía Serrat Ni en más su perfecto. canción. Claro, no hay nada más perfecto que lo no vivido. David, como nuestro experto sentimental, ¿quieres decir algo? Pues que efectivamente, que los besos más duros son los que no se dieron y la fantasía... Y ahí dice otra frase que es ni nada más amado que lo que perdí. Así es. Sí. ¿Estáis de acuerdo? Qué bonito. Qué nostalgia. ¿Se habéis ¿eh? quedado También muy habla, melosos? también habla de manera muy bonita de la nostalgia y de la melancolía en Penélope. Que eso sí Esto que es lo de hace Penélope. con Mira- su mira que bolso te de gusta. piel marrón. Zapatitos de tacón. Escúchame, que me quiere coger de la mano, que no me rompes coja. la magia, man, tío. ¿Qué manera de romper? ¿Qué está aquí? Nada Aquí más- está- nada- aquí unas figuras ahí. Nada más amado que lo que perdí, sí. Penélope también, con su bolso de piel marrón. Bueno, y se llama Penélope por la Odisea. Por Ulises, muy bien. Hombre, claro. Pues Penélope Ulises Pues- era la peor, ¿eh? ¿Te quedas con nosotros, Bruno? Me quedo un ratillo, Venga, sí. a ver qué nos dice el maestro Taroncher.